Es Javier Ordinola, abogado, se ha especializado en temas electorales y precisamente aquí con Ana Matilde Gómez y René Quevedo. Javier, prenda la cámara y el micrófono, por favor, rápidamente, porque me gustaría, he estado conversando con Harry Díaz, con Publio Cortés, con Giovanni Olmos y otras figuras relacionadas con el tema de la justicia electoral, la justicia ordinaria. Y me gustaría conocer su posición. También ayer hablábamos con Boris Barrios sobre esta demanda de inconstitucionalidad que pudiera poner en peligro la candidatura de José Raúl Mulino y que la Corte hoy inicie una sesión extraordinaria, un pleno extraordinario para abordar el tema, cosa que no tenemos idea de qué va a pasar allí, si se declaran en sesión permanente o simple y sencillamente desechen esto, no sé. ¿Qué piensa Javier Ordinola al respecto? Sí, buenos días Álvaro, siempre un gusto participar en tu programa, eh, siempre con el propósito de hacer docencia sobre temas electorales. Lo primero que debo decirte, Álvaro, yo no soy miembro de ningún partido político, no soy miembro de ninguna campaña, de ningún candidato a puesto de elección. Y en efecto, yo he podido analizar un poco la demanda de inconstitucionalidad que se ha presentado y que en efecto pues nos tiene todavía hasta el día de hoy, 30 de abril, con la preocupación de finalmente qué va a determinar la Corte Suprema de Justicia. La actuación del Tribunal Electoral se circunscribe en la función constitucional que tiene de interpretar la ley electoral. En ese sentido, el Pleno, al momento en que emite la resolución que es objeto de esta demanda de inconstitucionalidad, inhabilita al señor Ricardo Martinelli y finalmente, interpretando el 362 del Código Electoral, que dice que cuando un ciudadano declarado idóneo perdiera esa condición, el suplente asumirá el cargo de principal. Por ahí he escuchado mucho decir, y sobre todo es fundamento de esta demanda de inconstitucionalidad, que José Raúl Mulino no fue escogido en una elección primaria. Por ahí he escuchado decir es que el vicepresidente no es un suplente porque la Constitución política le da funciones. Por ahí escuché y leí en la demanda de inconstitucionalidad es que a Mulino la Junta Nacional de Escrutinio no le dio una credencial. Y francamente yo veo que quien presenta esta demanda de inconstitucionalidad no domina los conceptos, no maneja la legislación electoral contenida en la Constitución política y en el Código Electoral. A juicio mío, en efecto, los magistrados del Tribunal Electoral, por esa función de interpretar la ley electoral, finaliza en su resolución de pleno subiendo al señor Mulino a la candidatura presidencial. Eso lo hace, vuelvo y repito, interpretando el 362 con base a lo que dice el 142 constitucional que le permite esta función al Tribunal Electoral. Ana Matilde Gómez. ¿Qué tal, Ordinola? Buenos días, ¿cómo está el licenciado Ordinola? Que siempre ha sido un estudioso del tema electoral. Eh, yo lo que te quisiera preguntar es si frente a todos estos acontecimientos con una papeleta ya impresa, ¿qué es lo que dicen las normas electorales? Porque a mí lo que me preocupa un poco es, eh, ya explicaron que el voto adelantado, si se vota en alguna de las casillas que pudieran desaparecer en el sentido de que no serían ya candidatos, si esa fuera la decisión,
de la Corte y por el otro lado ahora con la declinatoria que tiene que formalizar Melitón Arrocha, ¿cómo es la forma en que el tribunal subsana eso? Porque ya las papeletas no se pueden retirar. Las papeletas de libre en lugares de difícil acceso, o sea, los lugares distantes y con topografía complicada que se llega, las papeletas llegan por helicóptero y demás, eso ya no se puede retirar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se trabaja esto? O sea, ¿cómo el tribunal hace para que los ciudadanos descarten dos casillas que ya están impresas con rostro, que si fuera el caso ya no van a ser? Una que ya tenemos la certeza que no porque lo cantó el propio candidato, falta que lo formalice. Y la otra que está en una expectativa incierta, pero probable, porque está dentro de las probabilidades, que la Corte lo resolviera en una sesión permanente. ¿Qué dices tú al respecto? ¿Cómo se hace eso en la papeleta? El micrófono. Micrófono, Javier, por favor. Adelante. Ajá. Definitivamente lo que estamos viendo en este proceso electoral del 2024 no lo hemos visto en otro proceso. Y sobre todo a nivel presidencial, que es el más alto cargo de la República, el más alto cargo que se elige el próximo 5 de mayo. En relación al anuncio que hace Melitón Arrocha el día de ayer, esto no solamente es un simple anuncio que se hace en un cierre de campaña. Él tiene que formalizar esa renuncia ante el Tribunal Electoral para que el Tribunal Electoral luego de ello haga una publicación en el boletín del Tribunal Electoral. Debo decir también que la logística de envío del material electoral, ya sea sensitivo, que no es más que la papeleta de votación o las papeletas de votación, las actas de mesa y las actas de junta, ya están hace varios días en las direcciones regionales del Tribunal Electoral, porque es allá, en las direcciones regionales, en donde comienzan a armarse las bolsas electorales que van a ser enviadas a todos los centros de votación a nivel nacional, debidamente clasificadas. Ya no hay tiempo, y cuando el magistrado Junca en días pasados habló de que Panamá, el Tribunal Electoral panameño, tenía la imprenta más grande y más moderna de Centroamérica, yo decía, bueno, sí, eso es indiscutible, pero reemplazar la papeleta para efectos de eliminar algún candidato, en ese momento pues estábamos a la espera y seguimos a la espera de lo que va a determinar la Corte con respecto a la resolución del Pleno del Tribunal Electoral, y ahora más aún, o sea, el mecanismo, por ejemplo, si también la Corte dijera o resolviera declarando inconstitucional el acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral, ya no hay forma de hacer eliminaciones. Ayer escuchaba de algunos funcionarios amigos que había que anular o ponerle un sello de anulado al rostro o a la casilla en donde aparece aquel candidato, pues que ya no va a correr, ya sea por renuncia o sea por mandato de la Corte declarando la inconstitucionalidad del acto del Tribunal Electoral. Esa sería el mecanismo. También porque hemos vivido ya esta situación, no en la elección de presidente, pero sí en la elección de representantes de corregimiento, en donde en algún momento hasta hubo situaciones en que candidatos no aparecían en la papeleta. Y estas situaciones pues tiene que corregirlas el Tribunal Electoral a través de resoluciones indicando esta situación y colocando avisos en los centros de votación en la circunscripción respectiva para efecto de evitar de que las personas voten por una persona que ha declinado o como en el caso concreto de José Raúl Mulino, que la Corte pues declare inconstitucional la actuación del Tribunal Electoral.
¿Usted cree que la Corte pueda tomar hoy una decisión en torno a este tema? ¿Usted cree? A mí me dicen que pudiera estar ya circulando el proyecto de la ponencia de fallo, no sé, del magistrado Olmedo Arrocha. ¿Qué piensa usted? Sí, yo pienso que no es necesario esperar el fin de los términos para comenzar a trabajar sobre un proyecto de fallo. El magistrado Arrocha es muy meticuloso. Estoy seguro de que él ha venido trabajando en ese proyecto en los días subsiguientes de la presentación de la demanda. Y si me permite, Evidentemente, permíteme que te sí, interrumpa nada más para darte un elemento. El magistrado Arrocha nos comunicó a nivel nacional, ¿te acuerdas? Cuando salió, sí. que su proyecto estaba listo, que él estaba esperando la respuesta del Tribunal Electoral para, me imagino, si giraba en torno a un lado o al otro, aclarándonos bien que la demanda es contra la resolución del Tribunal Electoral, ¿no? Y no contra Molino, obviamente. Sí, sí, fíjate, Ana Matilde y Álvaro, que yo me atrevo a decir que el magistrado Arrocha envió esa nota y esperaba respuesta por una mera formalidad. Recordemos que el magistrado Arrocha, antes de ser magistrado, era un importante abogado del Partido Panameñista, o sea que él sabe cómo es el proceso. Él sabía perfectamente que lo más probable es que la respuesta del Tribunal Electoral es que ellos no pidieron ni consultaron con los partidos, porque la función de interpretar la ley electoral la tiene el Tribunal Electoral, y el artículo 362, que por analogía en el derecho fue el que aplicaron, no requería la participación de ningún partido político. Muy Así bien. que en ese sentido, puede ser que sí, en efecto, haya adelantado bastante su proyecto. Ojalá debieran pronunciarse antes del 5 de mayo. Y bueno, esperar si la demanda es en contra de la constitucionalidad de la resolución del Pleno de los Magistrados del Tribunal Electoral, o en su defecto lo contrario. Ok, usted, señor Ordinola, cree que, o cómo evalúa usted el papel que ha jugado el Tribunal Electoral en este proceso que nos ha llevado a tantos pasos para adelante, pasos para atrás, frenazos? ¿Cómo lo evalúa usted? Álvaro, yo estoy muy preocupado, sobre todo por los últimos acontecimientos de los últimos días. Primero debo decir que la actuación del Tribunal Electoral con relación a la inhabilitación de Ricardo Martinelli ha sido un poco lamentable, porque inicialmente y antes de determinar la inhabilitación, ellos hicieron 3 comunicados, y no conforme con eso, hubo magistrados que salieron en los medios de televisión diciendo cuál era el procedimiento que se debía seguir para inhabilitar a Martinelli. Sin embargo, al final vimos que en efecto ninguna de los pasos que ellos indicaron en estos comunicados y en estas intervenciones en los medios se cumplieron. Lamentable el hecho de que se haya podido, y para mí, créanme que esto tiene que haber sido un hackeo, lo que ocurrió con la papeleta del voto adelantado de los panameños residentes en el exterior. Esto no es mano peluda de alguien de la institución. Para mí esto fue un hacker que entró al sistema y cambió la numeración de las casillas. Definitivamente, al ser esta una posible realidad, lo más prudente era eliminar
la votación electrónica que estaba contemplada para Tlapa. Y en los últimos días hemos visto en el diario La Prensa de que el magistrado Juncao ordenó una investigación para ver las fortalezas del sistema tecnológico del Tribunal Electoral, y pareciera, yo no sé, pero tengo la impresión de que hubiese algún tipo de conflicto entre los magistrados. Esto que ellos salgan cada uno por su cuenta, sobre todo en la televisión, a dar declaraciones, hace ver la carencia de unidad a la que nos estuvieron acostumbrados en otros procesos electorales, y esto es bastante lamentable. Yo tengo dos preguntas para el sobre ese punto, Lisbeth, y te doy la palabra rapidito para reafirmar lo que el señor Ordinola habla de la relación entre los magistrados del Tribunal Electoral. Hoy el diario La Prensa, en sus glosas, habla precisamente de esa posibilidad, y aquí lo estoy buscando para no equivocarme, de que los magistrados no tengan, aquí está, ya lo encontré, dice, a ver, por aquí, oye, estaban hablando de que en un acto, aquí está, desde ayer lunes, por mandato legal y como era de esperarse, la fuerza pública está bajo el control del Tribunal Electoral. Lo que tomó por sorpresa a los asistentes de dicho acto protocolar fue ver cómo al finalizar los 3 magistrados del tribunal no se voltearon ni a mirar y tomaron rumbos totalmente equidistantes. Cada día es más evidente la guerra de poder entre ellos. ¿Qué será lo que pelean? Ahí está. No solamente Ordinola lo está viendo, yo lo he visto, la prensa lo está identificando a través de esta glosa y mucha gente lo comenta. Notado. Yo creo que todos lo hemos notado, ¿no? Sí. Porque además están llenos de contradicciones. Ellos que son un cuerpo colegiado y tienen mucho rato de que tienen siempre disidencia y disidencia, y además que se entiende que responden a corrientes distintas. Así mismo es. Sí, le iba a preguntar al señor Ordinola, y era justamente sobre la vulnerabilidad del sistema y de los anuncios de posibles hackeos al mismo, y justamente es la confianza del electorado en torno al resultado que vamos recibiendo el mismo 5 de mayo de forma paulatina durante la tarde. La manera en que se confirma ese resultado, quisiera conocer su opinión al respecto, cuándo se daría como el cotejo físico versus lo que el sistema nos está mostrando, y también lo del voto adelantado, lo que se dio del cambio de los números. Usted nos está indicando que es posiblemente un hacker o una persona externa que realizó esto. ¿Esto sería un elemento para una posible impugnación de la elección, esta situación que se generó en esa boleta de ese voto adelantado? Es lo que me gustaría conocer, y qué piensa usted al respecto. Bueno, comienzo por el final. En efecto, el artículo 465 contempla las causales por las cuales se puede impugnar una elección o una proclamación. Y muchas de ellas tienen que ver con el tema del escrutinio y con el tema de lo que se plasma en las actas de votación. Penosamente, debo decir que en Panamá todavía tenemos la costumbre de deshacernos de la prueba fundamental del resultado de una elección, que es la papeleta de votación. Y ese rol entonces lo viene a cumplir el acta, que es donde se consignan los resultados de mesa y los resultados de la Junta, y que con base a esas actas se hacen las proclamaciones respectivas. Fíjense, el sistema nuestro, al ser un sistema manual, al tener primero la certeza de que no son funcionarios de la institución los que están recibiendo la votación de los ciudadanos el día de la elección, sino que es el ciudadano debidamente reclutado
y debidamente capacitado por el Tribunal Electoral, quien va a estar enfrente de todo el proceso de votación en las mesas. Igualmente son ciudadanos reclutados y debidamente capacitados por el Tribunal Electoral, quienes van a actuar en todas las juntas de escrutinio, Junta Nacional de Escrutinio, las juntas circuitales, las juntas distritales, las juntas comunales, y también son ciudadanos que no son funcionarios del Tribunal Electoral, lo que les da la posibilidad de tener alguna autonomía con respecto a la institución. También debo decir que en esas mesas y en todas las corporaciones electorales hay representación de los candidatos de los partidos políticos, de los candidatos de libre postulación, quien tienen acceso a verificar el acto de escrutinio y el acto de proclamación que se dan en las diferentes corporaciones electorales. Se llevan copias del documento que se levanta en la mesa de votación, versus el tema de la transmisión extraoficial de resultados, que si bien es cierto, recoge la información del acta misma de la mesa. Debemos recordar que hay una persona que el Tribunal Electoral capacita para recoger esa información y transmitirlo de manera inmediata, pero con el acta de resultado de la mesa en la mano. Eso es lo que es la transmisión extraoficial de resultados, que a juicio mío debiera ser para efectos de tener una especie de control, pero no para hacer anuncios como lo viene haciendo el Tribunal Electoral, como que robándole el show a la Junta Nacional de Escrutinio, que es quien debe proclamar, porque es que resulta ser que el Tribunal Electoral hasta una llamada hace para decirle al extraoficial ganador de que en efecto ganó la elección. Este es una actividad que debiera eliminarse, porque le quita la importancia a lo que va a ser posteriormente la Junta Nacional de Escrutinio, teniendo las 39 actas de circuito de la elección presidencial, que es quien debe llevar ese acto formal. Ana Matilde quiere Y intervenir. mira, si te doy tanto la razón a lo que dice Javier, que en Panamá quienes proclaman no son los magistrados. Por lo tanto, eso puede traer un alto costo porque si hubiera una falla, una mínima, hay que esperar hasta el último acta que cuente, el último voto que cuente la Junta Nacional de Escrutinio y ese será el ganador. Y en Panamá no se dan empates técnicos, en Panamá se gana por un voto. Así que el Tribunal Electoral podría equivocarse y hacer una llamada y la Junta Nacional de Escrutinio proclamar a otra persona. Por eso te doy la razón. Yo creo que esa llamada del tribunal es más protagonismo que necesaria. Digo, no, bueno, espera, me corrijo a mí misma. Cuando hay certeza y una tendencia que es como invariable, como muy difícil que cambiara, está bien, yo lo puedo entender que eso calma los ánimos si rápidamente se sabe, pero deberían hacer más docencia en saber que si hay una discrepancia, si la hubiera, yo he preguntado, ¿quiere decir eso que puede haber? No me contestan del todo. Entre lo que digan los magistrados y lo que termine de contar la Junta Nacional de Escrutinio, lo que vale es lo que dice la Junta Nacional de Escrutinio. Oiga, ya cierro. ¿Hay alguna posibilidad en el escenario como está? No sé, una pregunta valedera, ayer lo hablaba con algunas personas, de que se pospongan las elecciones o no. El Código Electoral establece que es el primer domingo de mayo. ¿Eso es un tema legal, decreto, sí, ley sí, es un o constitucional? Sí, eso es un tema legal, eso está en el Código Electoral. Las elecciones generales se llevarán a cabo el primer domingo de mayo. Y no hay una normativa que prevea una situación de una segunda elección por cualquier situación que se presente. Ok. Bueno, gracias. Diga, Ana Matilde. Sin embargo, siendo materia de ley, yo no descarto que frente a una grave alteración del orden público, esa sea una medida que hubiera que tomarse. O sea, eso nunca hay que descartarlo porque es siempre una posibilidad. Ahora, esperemos que no sea así. Las iglesias, los grupos cívicos, las organizaciones gremiales
están llamando a la calma a la gente en el sentido de no dejarse meter en la cabeza, porque usted sabe que como es en río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Exacto. No faltará el cabeza caliente que cuando vea que su globo es un inflado, porque así es como yo creo que es, por lo que ya hemos analizado, de que hay 70% o más que está en contra de esa candidatura, lo único que el voto está disperso. Sí. Entonces, que quieran enturbiar el ambiente. Álvaro, aprovecho para despedirme porque, como sabes, hay un compromiso de transparencia internacional con todos los candidatos a diputados que hemos firmado el pacto contra la corrupción y algunas normas y va a haber un lanzamiento de esto, ¿no? Lo vamos a Así, transmitir a través de nuestras plataformas de redes sociales a partir de las 9 de la mañana. muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Javier, no, te faltó responderle el tema del voto adelantado de Lisbeica. El micrófono. Micrófono, por favor. Tiene que activarlo. Ya. Ajá. Sí, en efecto. Después de las consultas que seguramente hizo el Tribunal Electoral con la Universidad Tecnológica, aparentemente se podía llevar a cabo el voto adelantado. La preocupación es que si el mismo sistema jalaba el voto de acuerdo al orden de la casilla, y aparentemente esta posible situación fue resuelta por técnicos diciendo de que en efecto no, como que el sistema no jalaba el voto a la casilla, sino al nombre del candidato. Así que siento que eso fue superado. Entiendo que hubo una consulta con uno de los organismos de consulta del Tribunal Electoral, como lo es el Consejo Nacional de Partidos Políticos, que fue, digamos, fortalecido con presencia de los candidatos a la presidencia de la libre postulación. Así que entiendo que ese tema fue resuelto. Ya ha habido bastante actividad, ha habido muchas personas que ya han sufragado por ese mecanismo. Aparte de que también no siento que el porcentaje de votos que se dé por ese sistema sea un porcentaje importante. Definitivamente que lo es, porque es el voto de los ciudadanos y cada voto es igualmente importante, pero creo que ese tema está resuelto. Sí, una última consultita. Si en esa votación algunas personas le dieron el voto a Melitón Arrocha, ese voto se anula automáticamente. Sí, correcto, tiene que ser el voto anulado. Y mucha gente pregunta si no se pone ningún sello y sale Melitón en los dos cuadrantes de país e independiente y la gente vota pensando que estaría votando por Martín, ese voto también se anula. Es correcto. Y ahora que tocas ese tema, Álvaro, permíteme decir un poquito un tema de las consecuencias de la declinación o renuncia que ha hecho Melitón Arrocha. Yo en días pasados me encontré con el amigo Toto Álvarez y hablaba con él y le decía que lo veía muy distanciado de la campaña de su propio partido. Toto nos ha acostumbrado a ser una persona muy elocuente, muy participativa, y hoy hemos escuchado en otros medios de que esa renuncia la hizo Melitón Arrocha, digamos, sin la consulta o sin el aviso a la dirigencia del Partido País. Y créame que considero eso porque hay un perjuicio para este partido, no solamente a nivel de la posibilidad de obtener curules al Parlamento Centroamericano, sino para un tema de subsistencia. Recordemos que para la subsistencia se verifican en la elección donde el partido más votos sacó para efectos de subsistir como partido, y esta declinación puede afectar al Partido País en ese sentido.